Hola a todos. Hoy tenemos la inmensa suerte de contar en OK Diario con Rodríguez Brown. Rodríguez Brown es una de las figuras del pensamiento liberal más relevante de este país, aunque él es argentino, pero ha tenido mucho impacto sobre el liberalismo español. Entonces, ahora mismo lo hemos traído porque acaba de sacar un libro en el que habla del pensamiento de Milei, donde trata de condensar todo el pensamiento de Milei. No es una biografía, él mismo lo dice en el libro, sino que es más bien una especie de intento de condensar cuál es el pensamiento de Milei y qué se va a aplicar o qué se está aplicando en Argentina. Muchas gracias por venir a OK Diario, profesor Rodríguez Brown. Un placer, muchísimas gracias. Y lo primero que voy a ser un poco picante en mis preguntas, pero lo primero que quiero tratar es el plagio. El plagio. Usted dice que Milei, pues, bueno, usted ya ha habido, tal como cuenta en el libro, ha habido ya varios artículos incluso de prensa que han sacado esto. Usted expone que Milei ha podido plagiar muchos de sus escritos. Los primeros que se han descubierto eran, digamos, palabras de Rothbard digamos, pero que tienen menos importancia porque al final es su propio pensamiento y eran artículos de divulgación, pero parece ser que se han encontrado otros plagios que llaman un poco más la atención. ¿Puede explicarnos un poco esto? Sí, vamos a ver. Primero, muchas gracias y encantado de estar con vosotros. Pero efectivamente, cuando abordo yo este libro, que es un libro, como bien has dicho, sobre las ideas de Milei, claro, hay una objeción que se puede plantear, es que las ideas no son suyas. Entonces, había que mirar lo de plagio. Y parece que es verdad, sí, parece que efectivamente es un hombre que se copia hay que explicar un poco por qué, ¿no? Porque mi tesis, ¿sabes cuál es? Que es sobre todo un hombre descuidado. Porque si tú haces un plagio, hombre, lo normal es que te tomes la molestia de ocultarlo. Quiero decir, de hacerle difícil la tarea a quien te va a investigar. Pero mi ley no es así. En la mayor parte de los casos es un copia y pega masivo y además visible. Hay en una parte del libro pongo que leyendo un texto suyo, de pronto el estilo empieza a cambiar. Y eso se pone un estilo plomizo y burocrático. Y Ley no tiene ese estilo cuando escribe él. Yo me acuerdo haber visto esto, qué cosa más rara. Entonces hice una búsqueda elemental en Google y era un informe del Fondo Monetario Internacional, que obviamente tiene un estilo burocrático y pesado. Entonces, claro, una persona que hace eso, obviamente es plagiario. Como dice Roberto Kachanowski, si tú no pones de dónde viene, es plagio, ¿no? Pero es tan obvio el plagio que a veces pienso que no prestó atención, que no le importa, que es un descuidado. En fin, eso por una parte. Y después, desde el punto de vista académico, digamos, eso sería pues, extraordinariamente reprochable, pero no entre las personas mayores o los adultos, también entre los niños. Tú cuando eras pequeño te copiabas en clase a que la profesora no le gustaba. Pues no, claro que no. Ahora bien, desde el punto de vista político, hombre, ahí tenemos un par de cosas que podemos decir. Primero, mal de muchos, porque todo el mundo plagia. Digo, no quiero señalar a nadie, podía señalar a Pedro Sánchez, pero no quiero pero políticos de todos los países han sido acusados de plagio. Punto uno. Y punto dos, oye, tú puedes copiar bien y copiar mal. Y yo creo que Milei, cuando copia, pues copia bastante bien a buenos autores y en cosas relevantes, creo yo. Y siguiendo con el ideario de Milei, que usted expone espléndidamente en ese libro, hay una parte en la que usted habla de cómo Milei coge muchas cosas del mundo anglosajón, ¿no? Y entre ellas menciona usted en un momento que parece ser que en uno de los escritos de La Libertad Avanza, corríjame si me equivoco, dice algo así como que hay que hacer Argentina grande otra vez. Entonces, como que copia un poco el eslogan típico de Trump. ¿Puede usted detallarme un poco por qué considera que Milei coge esas cosas del mundo anglosajón? Algo que es un poco complicado
en Argentina, ¿no? Donde sabemos que tienen tanto cariño a los ingleses, por ejemplo, ¿no? Pues mira, yo creo que esa es una idea muy original de Milei, ¿sabes? Es posible que la haya tomado de Trump, pero es una idea, me parece, electoralmente potente. ¿Sabes por qué? Porque la Argentina era un país muy rico, era realmente muy rico, hace un siglo. Era muy rico como lo prueba lo que pasó, y es que millones de inmigrantes cruzaron el mar desde muchos países, especialmente España e Italia, a, a vivir y a trabajar a la Argentina, ¿no? Y esto es un gran éxito que se derrumbó durante 100 años. Pero si tú te fijas, los ciclos de la renta y del patrimonio tienen una dinámica distinta, que si tú te enriqueces, haces el palacio, después te empobreces, pero el palacio sigue. Eso siempre es así. Tú nunca dirías ahora que Egipto es un país rico. Era, ¿eh? Era un país muy rico. Solamente un país muy rico puede hacer las pirámides, ¿eh? O puede hacer esa maravilla que es Abu Simbel. ¿Eh? Bueno, sí, claro. Tú dirías, ¿y trabajaron esclavos? Pues sí, pero hay que darles de comer, ¿eh? Con lo cual tienes que generar un excedente como para los miles y miles y miles de esclavos que hicieran las pirámides, ¿no? Pues otro tanto en donde tú quieras, en Grecia o lo que sea. En Argentina, salvando las distancias, eso es muy reciente. No es hace 4000 años como en Egipto, ¿no? Ni hace 2000 como en Grecia. Es hace 100. Es decir, mis abuelos, que nacieron a final del 19, vivieron esa época extraordinariamente próspera. Y están ahí. Cualquier persona que haya viajado por Buenos Aires, pues no hay más que mirar las avenidas, ¿no? Las avenidas, los palacios, el Teatro Colón. Esto no encaja, ¿no? Para ser uno de los países más pobres de América Latina, que es lo que es Argentina ahora. Entonces, el mensaje ese de recuperar la Argentina grande, digamos, apela a algo que los argentinos pueden ver por las calles y pueden recordar recientemente, no de hace 4000 años, hace 100. Y esto yo creo que es un mensaje que yo creo que es bastante inteligente. Y usted aborda en el libro también, en dos puntos, en el punto político y en el punto económico, varios cambios de opinión que ha sufrido Milei. Uno de ellos es el del Banco Central, ¿no? Como al principio él confiaba en que el Banco Central podría operar de determinada manera y luego se ha opuesto completamente a la propia existencia del Banco Central. Y otro de ellos era la necesidad de intervenir en política, ¿no? La necesidad de que los liberales puedan intervenir en política. Él antes decía que lo que había que hacer era cambiar la sociedad y luego ya meterse en política, y ahora él ha decidido dar el paso. ¿A qué atribuye usted estos cambios de opinión de Milei? No estoy muy seguro, porque lo que pasa con Milei es que efectivamente fue así como tú dices. Él negaba, él y su compañero Diego Giacomini, con el que hicieron varios libros, y ahora están distanciados, posiblemente por eso. Lo que decían Diego Giacomini y Javier Milei era que no había que meterse en política, que es un poco lo que muchos liberales dicen, Hayek y compañía. Decían, hay que dar la batalla de las ideas, la batalla cultural, como se diría ahora, y una vez que esa batalla más o menos se impone, entonces uno puede dar el salto al político, pero no al revés, ¿no? Y efectivamente lo decían, y un buen día pues dio el salto a la política. Nunca terminó de explicarlo muy bien, la verdad. O sea que ahí tenemos un, un misterio. No sé por qué lo hizo, y de hecho es difícil saber por qué ganó. Porque es que nadie pensaba que iba a ganar. Es una cosa muy. Yo, desde luego, no lo pensaba, ¿eh? Yo aposté por Patricia Bullrich. Era la candidata de partido de Macri. Me parecía una señora más o menos normal y no sé qué. Y este hombre, pues, no lo conocía yo antes de escribir el libro. Pues solamente conocía, como he dicho alguna vez, sus estridencias mediáticas, ¿no? Pero no su trabajo. Me he puesto ahora, para hacer el libro, me he puesto a estudiarlo, me he leído todo lo que ha escrito, y la verdad que es una persona
bastante más interesante de lo que esas estridencias mediáticas permitirían colegir. Y a lo mejor lo que pasó, bueno, seguro, lo que pasó es que los argentinos decidieron darle una oportunidad a este hombre, que es muy raro, pero no sé, a mí sus ideas me gustan, desde luego. Y otro de los problemas que podemos ver en el discurso de Milei, ya llevado más a la actualidad, que es lo que está pasando ahora, es que él dijo determinadas cosas, yo considero que puede llegar a ser un error, usted los pone ahí en el libro, como por ejemplo que los recortes que él iba a realizar no iban a afectar tanto al sector privado. Usted expone que el 57% el 57% va a afectar al sector privado y que no iban a afectar a los pobres. Bueno, estamos viendo que desgraciadamente pues sí que hay ahora mismo más un nivel de pobreza mayor. No obstante, sí es verdad que él también avisó que se venían curvas, ¿no? Que su ajuste iba a tener consecuencias. Entonces, me gustaría que expusiera un poco esto, ¿no? Sí, esto es un tema, a mí me parece completamente central. Ese es el tema. Es verdad que Milei no dijo la verdad, dijo que el ajuste se iba a descargar en la política, y no es verdad, claro. Me dirás, era imposible que fuera verdad. O sea, cuando uno hereda el desastre mayúsculo de los kirchneristas, la única posibilidad con ese déficit impresionante era hacer lo que hizo. Es hacer un ajuste de caballo, un ajuste de caballo, y que por supuesto el peso no recayó exclusivamente en los políticos, sino en el pueblo argentino. Si tú eres un asalariado, un funcionario, un pensionista, la clase media argentina, pues está muy empobrecida este año, ¿no? Con lo cual me parece capital esto. ¿Por qué? Porque como yo pongo en el libro, para que este experimento funcione, no solamente tienen que salir bien las políticas de Milei, es que además los argentinos tienen que tener paciencia. Y la pueden perder, ¿eh? La pueden perder después de la caída de la actividad que han tenido durante el año 2024. La pueden perder. Lo veremos dentro de nada, ¿eh? Porque en un año va a haber, en el año 2025 hay elecciones, esas que llaman de medio término, para renovar las cámaras parcialmente, y ahí vamos a ver si el pueblo argentino sigue con paciencia o no. Entonces, es verdad lo que tú dices, que él dijo, no prometió el paraíso, dijo que venían las cosas complicadas, pero la gente tarda un tiempo en aguantar y después deja de aguantar. Por lo tanto, la clave de todo es que tiene que haber señales que el pueblo argentino perciba y que le indiquen que esto está saliendo bien. Tiene que haber señales en varios campos. Uno, por supuesto, es la inflación. El otro es el crecimiento. Y el otro es el funcionamiento de los mercados. En estos tres campos el argentino tiene que ver que hay algo que está pasando, ¿no? En crecimiento todavía no tenemos. No tenemos. En inflación ha bajado, claro. Pero ha bajado porque Argentina estaba al borde de la hiper. Claro, tú bajas del 25 al 4, por ejemplo, que inflación mensual, ¿eh? Es la que tienen ahora. Para los argentinos, pues parece un país estable, parece como si fuera Suiza, pero vamos a ver, el 4% de inflación es lo que muchos países de la región y en el mundo tienen en un año, y la Argentina la tienen en un mes. Entonces, hay que dar alguna señal, ¿no? En cuanto a la cuestión de los mercados, pues hay cal y hay arena, porque un mercado muy importante, que es el mercado de cambios, está intervenido. Sigue habiendo el cepo cambiario. Milei se ha olvidado de dolarizar. Promete que va a quitar el cepo, pero todavía no lo ha quitado. El que lo quite va a ser una señal muy importante. Eso es malo, el que tengamos todavía el cepo. Pero es bueno otra cosa que han hecho, lo pongo también en el libro, que es liberalizar el mercado inmobiliario. Eso me parece impresionante. Ha habido hace nada un artículo, un reportaje en el Wall Street Journal que lo ponía negro sobre blanco, ¿no? Para que te des una idea, la política inmobiliaria de la Argentina era más o menos tan mala como la de Ada Colau en Barcelona. O sea,
Era un completo desastre, todo intervenido, todos los precios, en fin, lo que quieren poner eso, la ultraizquierda de Podemos, Sumar, en fin, y también el PSOE con la ley esta siniestra de vivienda que tenemos ahora en nuestro país, ¿no? Y Milei lo que hizo fue liberalizarlo todo de un día para otro. Impresionante eso. Aquí, ahí le puede haber influido uno de los ejemplos que más nos gustan a los liberales. Es eso mismo esa misma liberalización la hicieron los alemanes en el año 45, Ujú. después de la derrota de la Segunda Guerra Mundial, que también todos los precios estaban regulados, todo, y de un día para otro, dijeron todos los precios libres. Bueno, lo hizo Milei en el caso de la vivienda, de los alquileres. De un día para otro, dijo Milei, aquí se acabó, aquí cualquiera alquila lo que sea por el tiempo que sea, pactándolo con el inquilino en cualquier condición y el Estado no se mete, salvo si hay una estafa, pero si no, todos los contratos son libres. Y pasó lo que tiene que pasar, claro. Y es que empezaron a aparecer pisos en alquiler pues debajo de las piedras, naturalmente. Estaba todo el mercado contenido, refrenado por la represión y empezó a salir. Hay mucha oferta inmobiliaria, los precios se han moderado relativamente. O sea que, como ves, cal y arena. Usted dijo el otro día, no sé, eso no está en el libro, pero se lo escuché el otro día en la presentación de la Universidad Francisco Marroquín, que cuando el Juan de Mariana premia a Milei, premia una esperanza, ¿no? Eso me pareció una cosa muy interesante. ¿Puede exponer un poco esto y decirme si usted tiene esperanza? Sí, sí, me alegro que lo recuerdes, porque eh, eh, el premio Juan de Mariana, que yo tengo, por cierto, es un premio que se da a los viejos. Es un premio a una trayectoria en defensa de la libertad. No hay jóvenes que hayan recibido el premio, ¿eh? No hay jóvenes, ¿no? Y Milei es joven, es un político y además está en activo y además acaba de empezar. Entonces, ¿cómo se explica ese premio? Y por eso yo lo dije, me alegro que me lo recuerdes, el otro día en la Universidad Francisco Marroquín, que es obvio que ahí, más que premiar unos hechos y una trayectoria, se está premiando una esperanza. Pues a mí no me parece mal, oye, hay que tener la esperanza es lo último que se pierde. Los argentinos vienen perdiendo la esperanza desde hace 100 años y ahora es posible que la recuperen. Yo tengo esperanzas, ¿eh? Pero tampoco soy ciego. Tampoco soy ciego ante una realidad que es muy compleja, es muy compleja. La política es muy compleja y en la Argentina también. Y este experimento puede salir mal, ¿eh? Esto puede salir mal. Aunque es verdad que ha habido en la Argentina una decadencia producto de un antiliberalismo sistemático, pues algunos experimentos ha habido de algunas liberalizaciones. Eh, alguna, por cierto, funcionó muy bien. Por ejemplo, los autobuses. En los años 50, en la época de Arturo Frondizi, se liberalizaron el transporte urbano y los autobuses, que en Argentina se llaman los colectivos, son privados, ¿eh? Y funcionan divinamente. Y me acuerdo que hace muchos años entrevistamos a Roberto Aleman para un libro que hicimos Guido Di Tella y yo sobre los ministros de Economía de la Argentina. Y Aleman decía, qué orgulloso estoy de haber liberalizado los colectivos. Bueno, pues ya veremos a ver qué es lo que sucede, pero yo creo que esperanzas hay eh, con cautela, digamos. En este libro usted también expone que Milei defiende la libertad como un valor en sí mismo, no por sus consecuencias. Y esto es algo que también usted defiende en un libro entero, que es La cultura de la libertad, un libro que tiene usted. Entonces, entiendo que, al menos en esta parte, comparte la misma visión que Milei, ¿no? La libertad como un fin, no como digamos, un utilitarismo, las consecuencias que puede llegar a tener, sino que en sí mismo la libertad tiene valor. Completamente. Yo comparto completamente ese planteamiento de Milei.
Es que me gustan muchísimo sus ideas, cómo las expone. El discurso de Davos, por ejemplo, de finales del año pasado, fue un discurso estupendo. El, el discurso que ha hecho hace nada en el Congreso presentando los presupuestos, diciendo nunca hay que tener déficit. No, no, es extraordinario. El de la ONU, el discurso de la ONU es una cosa extraordinaria, extraordinaria, valiente. Yo no tengo mucha disputa con Milei en términos de sus ideas. Yo creo que él refleja el pensamiento liberal. Yo creo que obviamente esa es la razón por la cual le dimos, porque yo estaba también ahí, el premio Juan de Mariana de este año, ¿no? Porque claramente su pensamiento está articulado en torno a unas ideas genuinamente liberales, empezando por esa. Esa es fundamental. Déjame que te cuente una anécdota. Hace muchos años, todo pasa en mi vida hace muchos años. En el año 92, o por ahí, no me acuerdo, por ahí, mi maestro y amigo Pedro Schwartz organizó un seminario sobre Karl Popper en el Palacio de la Magdalena de Santander. Y fue una semana maravillosa, porque fue un seminario sobre el pensamiento de Popper con Popper, porque estaba ahí, estaba muy viejito, pero estaba vivo y vino ahí. Estuvimos una semana, estaba Mario Vargas Llosa y Miguel Boyer y gente pues, muy interesante, ¿no? Y los jóvenes discípulos de Pedro, pues nos turnábamos para salir con Popper, ir a comer, ir a cenar. Y una de las cosas que le preguntamos, pues es eso, ¿no? Y le dijimos, ¿qué le parece a usted que la libertad sea tan buena para la economía? Y dijo, esa es una muy feliz coincidencia. Es buenísima la frase. That is a very happy coincidence. A ver, es una butad, ¿no? Porque no es una coincidencia. No es una coincidencia que los mismos cubanos que malviven en La Habana prosperen en Miami, que está a 100 millas. O sea, no es casualidad, ¿no? Pero en el fondo, tiene razón Popper y tienes razón tú en lo que estás apuntando. Es decir, que uno defiende la libertad por ella, porque la libertad es buena ella. Si además tiene buenas consecuencias económicas, que normalmente las suele tener, pues miel sobre hojuelas. Pero no la defendemos porque tenga buenas consecuencias, no es el utilitarismo al que hacía referencia, sino que la libertad es válida por ella misma. Así que está muy bien lo que dices. Y por último, quiero aprovechar que le tengo aquí para preguntarle un poco por la situación en España. Ahora mismo, pues hemos vivido dos hechos muy llamativos. Uno de ellos es que tenemos a un ministro del Banco Central Español, un exministro, vamos, que era ministro justo antes de ser gobernador, y también que el INE ha revisado, está haciendo múltiples revisiones al alza del PIB español. Bueno, pues hay quien habla de injerencia, demasiada injerencia del gobierno español en cuestiones que supuestamente tendrían que ser más independientes. Entonces, me gustaría que usted dijera su opinión sobre esta situación que estamos viviendo. Yo diría, fíjate, estoy a punto de elogiar al gobierno, pero no se me no, eso no va a ocurrir, no va a ocurrir. Pero hay que situarlo esto en perspectiva. Había un humorista español maravilloso que se llamaba Gila, Miguel Sí. Gila, y que vivió años en Buenos Aires. Yo lo veía en la televisión en Buenos Aires en los años final de los 60, principios de los 70. Y una de las frases que dice Gila es, África es como el jardín de casa, pero a lo bestia. Bueno, pues este gobierno es como todos los gobiernos, pero a lo bestia. Quiero decir, todos ellos han tenido siempre injerencia en las instituciones. Ya tenemos unos estados que son inmensos y, y la tradición de meterse con las instituciones pues es muy antigua. Ahora se está hablando de que, qué escándalo, Pedro Sánchez está manipulando el Tribunal Constitucional. Oye, Felipe González también lo hizo, a propósito de Rumasa, y corría el año 83. O sea que esto hemos visto mucho. ¿Qué es lo que tiene Pedro Sánchez? Que es más descarado. Es más insolente, es más lenguaraz. Pero vamos,
que todos los estados del mundo manipulan en todo lo posible, pues, en todas partes cohesionabas. Esto dicho, es verdad que Pedro Sánchez da un paso más y ya pensemos en el CIS. Por ejemplo, digo, no hemos hablado del CIS, hablaste del INE, pero el CIS, ¿qué ha pasado con el CIS? Que tenía una fama extraordinaria de gente muy competente y relativamente independiente, y ahora es visto como un apéndice del gobierno, y ya se hacen bromas, ¿no? Oye, tú eres como Tezanos, o sea, ya se convierte en parte del lenguaje popular, ¿no? Y lo mismo cuando hay una actualización al alza de las cifras de crecimiento, enseguida se sospecha de que algo raro está pasando. Y terminemos con lo del Banco Central. A ver, la independencia de los bancos centrales es siempre un poco relativa, ¿no? Los bancos centrales son criaturas políticas. Fueron inventadas y creadas por los estados para poder financiarse. Ese es el invento del Banco Central. Entonces, claro, como el Banco Central y el Estado monopolizan la moneda, si te la devalúan, como pasas, por ejemplo, en Argentina, por volver a mi país natal, eso deslegitima políticamente a los gobernantes y al Banco Central. Entonces hay que tener una apariencia de que en el caso de la moneda no te voy a robar, digamos, como te robaría si hubiera una inflación muy elevada. Entonces se mantiene estas diferencias. En el fondo siempre pienso que son nostalgias del patrón oro, es decir, nostalgia de la idea de que la moneda está a salvo porque los políticos no meten sus sucias manos en ella, ¿no? Pues la verdad que sí, la verdad que meten mucho las manos. Y en este caso, ¿qué hemos tenido? No es, oh, qué escándalo, el gobierno se mete con el gobernador. Siempre se metió. La política siempre se metió en la designación, y en España y en todos los países del mundo. Así que no pensemos que es un desastre. No pensemos que es un desastre único o particularmente malo con respecto a España. ¿Qué es lo que es? Lo mismo que antes. Es un paso más allá, un poquito es que no guarda las formas, ¿no? Y esto dicho, no te voy a decir nada más sobre Escrivá, porque resulta que es un antiguo alumno mío. cosa que yo no recordaba, pero lo dijo en la radio. Estábamos con Rafa Latorre en La Brújula de la Economía, el programa nocturno de Onda Cero, y vino Escrivá. Y entonces estuvimos, Rafa Latorre lo entrevistó, estuvimos charlando con él, y de pronto él va y dice, recuerdo al profesor Rodríguez Brown. O sea que te imaginas que me cuesta mucho criticar a un antiguo alumno. Pues nada más, muchísimas gracias por atendernos y bueno, recomendamos a todo el mundo que se lea ese libro sobre el pensamiento de Milei porque, bueno, pues condensa tanto las políticas que está haciendo, las ideas en las que se basa para realizarlas y los cambios, incluso algunos polémicos, que ha habido a lo largo de la trayectoria de Milei, tal como hemos apuntado aquí. Nada más, muchísimas gracias por atendernos, profesor Rodríguez Brown. Muchas gracias, hasta pronto. Y nada, pues esperemos volver a verle con otras noticias como esta y que su trayectoria continúe tan fantástica como hasta ahora. Muchas gracias. Y nada más, un abrazo y nos vemos.